Sé cariñoso o puedo ser buena esposa, suplicó al apache en medio del miedo y la humillación. Él, temido por todos, retrocedió con el corazón agitado, incapaz de verla como enemiga. Y así, en un instante imposible, nació la chispa de un amor prohibido que desafiaría al mundo. Era el año de 1856, en el corazón del norte de México, donde el polvo del desierto se confundía con la sangre derramada en disputas que parecían no tener fin. El sol caía ardiente sobre las llanuras, iluminando los campos secos y los caminos que los hombres transitaban con ambición y miedo. En ese escenario áspero, donde la tierra parecía gritar que era de quien supiera defenderla, surgió un conflicto que marcaría destinos para siempre. Don Evaristo Roldán, un hacendado de gran fortuna, montado en su caballo alazán, levantaba la voz como si su palabra fuese ley. Era un hombre alto, de bigote recortado y mirada fría, endurecida por los años y el orgullo. Había heredado tierras extensas y ganado abundante, pero lo que más lo consumía no era el cuidado de su hacienda, sino la obsesión por expandir sus dominios. Para él, los apaches eran una amenaza, una mancha salvaje en su mapa de poder. No los veía como hombres, ni como familias que defendían sus raíces, sino como obstáculos que debían ser eliminados. Reunió en su hacienda a los rancheros vecinos y a hombres de armas, convocándolos con palabras cargadas de veneno. Ellos no tienen derecho a esta tierra. Somos nosotros quienes traemos la civilización, quienes sabemos cultivar y construir. Si los dejamos, nos arrebatarán todo lo que es nuestro. Las voces se unieron en un murmullo de aprobación, aunque algunos dudaban en silencio. No todos compartían el odio ciego de don Evaristo, pero la mayoría lo seguía por miedo o por conveniencia. Mientras los hombres bebían mezcal y juraban lealtad a su causa, en el corazón de la hacienda había una joven que escuchaba desde la penumbra del corredor. Mariana Roldán, la hija del hacendado, se mantenía siempre a la sombra, como si su propia presencia incomodara a quienes la rodeaban. Tenía apenas 21 años, pero en su rostro se notaba la dureza de quien había aprendido a callar para sobrevivir. Su cabello castaño caía suelto sobre los hombros, y sus ojos, oscuros y profundos, revelaban una mezcla de tristeza y rebeldía. No era la hija que su padre hubiera querido mostrar con orgullo. Mariana nunca fue la joya frágil y complaciente que un hacendado como él deseaba para sellar alianzas. Había crecido oyendo que era demasiado fuerte de carácter, demasiado directa, demasiado distinta. Sus manos no temían ensuciarse en la tierra, ni su voz callaba ante la injusticia. Aquello que debería haber sido motivo de admiración se convertía, en boca de su padre, en vergüenza. «Nadie querrá casarse contigo con esa lengua y esas maneras», le repetía don Evaristo con desprecio. «Eres una carga, Mariana, una carga que hasta la tierra misma se resiste a sostener». Cada palabra era un golpe que ella guardaba en silencio. Pero lo que su padre jamás imaginaba era que aquel espíritu, al que tanto denigraba, sería el mismo que le permitiría sobrevivir cuando todo lo demás se derrumbara. Mientras los rancheros se armaban, en la distancia, más allá de las montañas y los cañones rocosos, una tribu apache vigilaba los movimientos de los invasores. Eran hombres que cabalgaban como si fueran parte del viento, mujeres que conocían las plantas como si fuesen hermanas de la tierra, niños que aprendían desde temprano a no temerle al sol ni al hambre. Y al frente de todos estaba él, Cauar Tenamaztle, el jefe apache. Su sola presencia imponía respeto. Alto, de piel curtida por el sol, con el torso marcado por cicatrices que contaban historias de batallas pasadas, caminaba con la firmeza de quien sabe que su deber no es solo con los vivos, sino también con los ancestros. Sus ojos oscuros parecían contener la fuerza del cielo nocturno, y cuando hablaba lo hacía con la gravedad de quien no conocía la mentira. Para los rancheros era un demonio vestido de hombre. Para su pueblo era un padre, un líder, un guardián. Nunca buscó la guerra, pero jamás permitió que su gente fuese humillada. Sabía que aquel ataque no tardaría en llegar, y que los hombres de Evaristo Roldán marchaban con el mismo odio que había destruido tantas aldeas antes. En esas horas de tensión,
La historia de dos mundos destinados a chocar comenzaba a tejerse. Por un lado, el hacendado que veía en su hija una sombra y en los apaches un enemigo al que exterminar. Por el otro, un jefe temido por todos, pero guiado por un corazón honorable. Nadie lo sabía aún, pero entre esas tierras áridas, entre el polvo que se levantaba con el galope de los caballos, estaba a punto de nacer un encuentro imposible. Un instante que, con una sola frase, rompería siglos de prejuicios y cambiaría para siempre la vida de Mariana Roldán y Kawar Tenamastle. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Si quieres más romances como este, depende de ti. Comenta la palabra cariñoso y únete a nuestra comunidad que vive y ama las historias de época. En las llanuras del norte, donde el viento silbaba como un lamento eterno y los cactus se erguían como centinelas, se escuchaba un nombre con un peso casi mítico, Kawar Tenamastle. Para los hacendados y soldados que lo mencionaban con miedo, era una sombra cruel que acechaba desde los montes, pero para los suyos era un padre, un protector, un símbolo de dignidad en medio del despojo. Se decía que podía cabalgar 3 días sin descanso, que sus pasos eran tan silenciosos como los de un felino, y que sus flechas nunca erraban el blanco. Había enfrentado emboscadas, había visto caer a sus hermanos, y aún así se mantenía firme, con la mirada fija en el horizonte, como si conversara con los espíritus de los ancestros. Sus cicatrices no eran trofeos de guerra, sino recuerdos de las veces que puso su vida por encima de la de los demás. Kawar no buscaba gloria ni dominio. Su único afán era mantener a salvo a su gente, a los ancianos que guardaban la memoria del pueblo, a las mujeres que sostenían la vida con sus manos sabias, a los niños que corrían entre los matorrales con risas que aún no conocían el peso del miedo. Para él, cada niño apache era un sol que debía seguir brillando, cada madre una raíz que debía permanecer intacta en la tierra. En la mente de los rancheros, sin embargo, esa nobleza no existía. Don Evaristo Roldán hablaba de Kawar como si fuese una bestia a la que había que cazar, y con cada palabra sembraba en otros hombres la imagen de un enemigo inhumano, un monstruo al que había que aniquilar. El odio se alimentaba de la ignorancia y nadie se detenía a pensar que aquel hombre, al que llamaban bárbaro, se levantaba cada amanecer con un corazón agitado por el mismo amor que cualquiera sentía por los suyos. Kawar sabía lo que se avecinaba. Desde lo alto de una colina rocosa, miraba hacia el valle donde los rancheros se reunían. Su mirada era grave, pero no de miedo. Lo que llevaba en los ojos era una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza, porque sabía que una vez más la sangre mancharía la tierra. Determinación, porque no permitiría que las voces de su pueblo fueran silenciadas. El viento agitaba su cabello negro, trenzado con cintas de cuero que contaban historias familiares. Su pecho desnudo mostraba no solo la fuerza de un guerrero, sino la vulnerabilidad de un hombre que cargaba demasiadas pérdidas. Su corazón, aunque endurecido por las guerras, latía con bondad. Nadie lo sabía, pero debajo de aquella piel curtida por el sol, existía un alma capaz de ternura infinita, aunque esa ternura parecía destinada a quedar enterrada bajo el peso de la guerra. En su aldea, la gente lo miraba con una mezcla de reverencia y cariño. Los ancianos lo llamaban protector. Los niños corrían hacia él sin temor. Cuando Kawar sonreía, lo hacía poco, pero con una calidez que derribaba la imagen de fiera implacable que los invasores se habían inventado. Y cuando callaba, que era la mayor parte del tiempo, sus silencios eran tan profundos que parecían encerrar la voz misma de la montaña. Aquella mañana, mientras el humo de las hogueras se elevaba en espirales hacia el cielo, Kawar reunió a sus guerreros. No habló de odio ni de venganza. Les recordó que luchaban no por la gloria, sino por las vidas que crecían dentro del campamento, por las semillas que germinaban en los huertos, por las canciones que las mujeres entonaban al caer la tarde. «Nos llaman salvajes», dijo con voz firme, grave, que parecía brotar de las piedras, «pero no hay mayor salvajismo que arrancar a un pueblo de la tierra que lo vio nacer. Nosotros defendemos lo que somos,
Defenderemos a nuestros hijos. Defenderemos la memoria de quienes nos dieron la vida. Los guerreros asintieron con un grito breve, seco, lleno de fuerza. El eco retumbó en las montañas, como si los espíritus respondieran. Lejos de allí, don Evaristo seguía atizando el odio, ajeno a que su hija Mariana escuchaba cada palabra con el corazón encogido. Ella no conocía aún a ese jefe apache, pero en su interior algo palpitaba diferente. No era miedo, sino una intuición extraña, como si presentara que el destino la empujaba hacia un cruce inevitable con aquel hombre al que todos temían. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que el encuentro que se avecinaba no sería una batalla, sino el inicio de un amor imposible, de esos que nacen en el silencio, crecen en la adversidad y terminan transformando todo lo que tocan. En la hacienda de los Roldán, entre paredes de adobe encalado y corredores silenciosos, vivía una joven que parecía ser invisible hasta para su propia sangre. Mariana Roldán había crecido rodeada de riqueza material, pero privada de lo más esencial, el afecto sincero. Su padre, don Evaristo, nunca la miró con ternura. Para él, ella era un peso, un recordatorio de que la vida no siempre le había entregado lo que quería. Su madre había muerto cuando Mariana aún era niña, y desde entonces, el hacendado volcó en su hija un resentimiento frío, como si la culpara de aquella pérdida. Nunca hubo palabras de consuelo, nunca una caricia, solo órdenes secas y miradas de desaprobación. Mariana creció escuchando cómo se hablaba de ella en susurros en los corredores. Demasiado arisca, demasiado seria, demasiado distinta, decían las criadas, y su padre reforzaba ese eco con frases que se le clavaban en el alma. Eres un estorbo, Mariana, si al menos tuvieras la gracia de tu madre, pero ni eso heredaste. Y sin embargo, lo que nadie veía era la grandeza oculta en aquella joven. Tenía un corazón noble, una voluntad inquebrantable y una sensibilidad que la hacía capaz de percibir belleza en lo que los demás despreciaban. Mientras su padre y los rancheros presumían de caballos de sangre pura, ella se detenía a acariciar al potrillo más débil, al perro sin dueño que rondaba la hacienda, a las flores que crecían entre las grietas de las piedras. Su refugio eran las noches. Cuando todos dormían, Mariana salía al patio y alzaba la vista al cielo. Contaba estrellas como quien cuenta esperanzas y le hablaba a la luna como si fuese su madre ausente. En esas conversaciones silenciosas lloraba sin lágrimas, porque aprendió desde niña que mostrar dolor era mostrar debilidad frente a un padre que solo sabía humillarla. Aquella madrugada en que don Evaristo reunió a los hombres para organizar la caravana contra los apaches, Mariana observaba desde la penumbra. Había aprendido a leer los gestos de su padre, el brillo de codicia en sus ojos, el veneno de sus palabras, la forma en que despreciaba a todos los que no compartían su ambición. En su interior, Mariana sentía un rechazo profundo hacia esa guerra injusta, pero no se atrevía a levantar la voz. Había vivido demasiados años bajo la certeza de que hablar era recibir un golpe, un grito, una condena. Y sin embargo, algo en ella comenzaba a revelarse. Esa noche, mientras escuchaba cómo los hombres celebraban la idea de limpiar la tierra de salvajes, Mariana apretó los puños. Su pecho ardía de indignación. Ella no conocía a los apaches, pero intuía que no eran monstruos como su padre los pintaba. Su corazón le decía que había otra verdad, que detrás de esos hombres temidos había familias, mujeres, niños, vidas tan valiosas como la suya. En el silencio de su habitación, frente a un espejo pequeño de marco desgastado, Mariana se miró con detenimiento. Vio su cabello castaño revuelto, su piel clara marcada por el sol de los campos, sus labios apretados conteniendo palabras que nunca decía. Y por primera vez se atrevió a pronunciar en voz baja solo para sí misma: no soy lo que él dice. No soy una carga. Era un susurro, pero llevaba dentro la semilla de una transformación. Lo que Mariana no sabía es que la vida estaba a punto de arrastrarla lejos de esa hacienda que la había visto sufrir en silencio. El destino, implacable y misterioso,
ya estaba preparando el escenario para que sus ojos se cruzaran con los de un hombre que cambiaría todo. Un hombre que no la miraría como carga ni como sombra, sino como la mujer que el mundo le había negado ser. El viento soplaba fuerte esa noche en los llanos, como si los espíritus de la tierra quisieran anunciar lo inevitable. La hija olvidada del ranchero estaba a punto de descubrir que en medio de la guerra y el miedo, el amor más prohibido podía encenderse con una sola mirada. El amanecer llegó teñido de presagios. Los hombres de don Evaristo Roldán, armados con fusiles y machetes, avanzaban en una caravana que levantaba nubes de polvo sobre la llanura. Caballos resoplando, ruedas de carretas crujiendo, hombres con rostros tensos que mezclaban miedo y ambición. Para ellos era la marcha de la victoria, el inicio de la conquista definitiva sobre los apaches. Pero lo que ninguno sospechaba era que, en las montañas cercanas, los guerreros de Cauhuartenamastl ya aguardaban en silencio. El viento soplaba fuerte entre las piedras, llevando consigo el olor de humo y tierra seca, y cuando el primer grito apache se elevó como un relámpago en el cielo, la caravana se sumió en un caos indescriptible. Flechas silbaron cortando el aire, caballos relincharon aterrados, hombres corrieron sin rumbo. La tierra retumbaba bajo los cascos, y los fusiles apenas alcanzaban a disparar antes de ser desbordados por la rapidez de los atacantes. Los rancheros, que la noche anterior se habían jactado de valentía, ahora huían como hojas arrastradas por el viento. Y al frente de todos, don Evaristo, que tanto había hablado de honor y conquista, fue el primero en abandonar a los suyos, espoleando a su caballo con desesperación. En medio del tumulto, olvidada entre gritos y polvo, quedó Mariana. Había sido arrastrada por la caravana sin desearlo, como una sombra más de las decisiones de su padre. Ahora, sola, atrapada entre la polvareda y los gritos de muerte, sintió cómo el miedo le helaba la sangre. Su corazón golpeaba como un tambor desbocado, y en sus oídos todo se mezclaba: el llanto de los caballos, los alaridos de los hombres, el silbido mortal de las flechas. Y entonces lo vio. Entre la confusión, apareció él. Cauhuartenamastl, el jefe apache, alto, imponente, con la mirada fija en ella como si la hubiera estado buscando entre el caos. No blandía su lanza con furia, sino con la solemnidad de quien sabe que la guerra es una carga inevitable. Su presencia era tan sobrecogedora que el tiempo pareció detenerse. Mariana cayó de rodillas sobre la tierra reseca. Temblaba, pero no apartó la vista de aquellos ojos oscuros que la atravesaban como fuego. Nunca había sentido algo así. Miedo y extraña calma al mismo tiempo, como si en medio de la amenaza latiera también una promesa. Las palabras escaparon de sus labios sin que pudiera contenerlas, desgarradas por la desesperación, pero cargadas de un instinto más profundo que ella misma. Sé cariñoso. Puedo ser una buena esposa. El silencio que siguió fue insoportable. Los guerreros que rodeaban a Cauhar la miraron con desconcierto, algunos con burlas apenas contenidas. ¿Cómo podía una hija de hacendado, criada entre muros de desprecio, decir algo así en medio de una batalla? Pero Cauhar no rió, no la humilló, solo la observó, con el ceño fruncido y el corazón latiéndole con fuerza. Aquella súplica no era la de una mujer cualquiera. No era un intento de salvar la vida con palabras vacías. Había en su voz una mezcla de miedo y de verdad, como si en lo más profundo de su alma hubiera reconocido en él algo que los demás nunca verían. Cauhar retrocedió un paso, desconcertado, no porque pensara en hacerle daño, sino porque aquella frase lo había herido en un lugar al que ni las guerras habían llegado: el corazón. Mariana, de rodillas, bajó la mirada, como si hubiera entregado su último aliento. Pero él, en lugar de condenarla, levantó la mano para detener a sus hombres. En ese gesto hubo más humanidad que en todas las promesas de justicia de los rancheros. Ese instante quedó suspendido en la memoria de ambos. Ella, hija olvidada, despreciada por su propio padre, había pronunciado una súplica que no buscaba compasión, sino reconocimiento. Y él, jefe temido, endurecido por la guerra,
Había descubierto que hasta en la voz más quebrada podía resonar una verdad capaz de trastocar su alma. Ese fue el comienzo. En medio del fuego, de la sangre y del polvo, nació una semilla que el tiempo y el destino convertirían en amor. Un amor imposible, prohibido, pero tan real que ni la guerra ni el odio de los hombres podrían sofocarlo. El sol estaba alto cuando la batalla terminó. Los rancheros habían huido dejando atrás el polvo, los muertos y la vergüenza. Mariana permanecía de pie, con el vestido manchado de tierra y lágrimas secas en el rostro. No había sido herida, pero sentía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Frente a ella, los apaches discutían en su lengua, con voces graves y miradas cargadas de desconfianza. Era la hija del enemigo, y su sola presencia entre ellos era motivo de recelo. La llevaron hasta la aldea, cruzando senderos pedregosos y riachuelos que susurraban secretos antiguos. Mariana caminaba con pasos firmes, aunque cada músculo de su cuerpo temblaba por dentro. Su padre la había dejado abandonada como si fuera un objeto sin valor, pero ella no lloró por eso. Caminaba erguida, como si en su silencio hubiera una fuerza que ni la guerra ni la humillación podían quebrar. Al llegar al poblado apache, lo primero que la envolvió fue el olor del humo mezclado con hierbas curativas. Mujeres con trenzas largas observaban desde la distancia, algunas con curiosidad, otras con abierta hostilidad. Los niños se escondían detrás de las piernas de sus madres, asomando sus ojos oscuros para espiarla como si fuera una criatura extraña. Los hombres, en cambio, mantenían los brazos cruzados y el ceño fruncido, preguntándose por qué el jefe había decidido llevar a esa mujer en lugar de dejarla atrás con los demás. Mariana sintió sobre su piel el peso de esas miradas, y sin embargo, no bajó los ojos. Recordó cada palabra cruel que su padre le había dicho en la hacienda y comprendió que aquella no era la primera vez que la juzgaban por lo que representaba y no por lo que era. Inspiró hondo y dejó que el aire áspero del desierto llenara sus pulmones. No soy una carga, no soy un estorbo, volvió a repetirse en silencio. Los apaches la dejaron cerca de una choza, vigilada por 2 guerreros. No estaba atada ni encadenada, pero su libertad estaba limitada por la desconfianza de toda la tribu. En ese instante, Mariana tomó una decisión. No lloraría, no imploraría clemencia. Si el destino había querido que estuviera entre ellos, sería con la frente en alto. Los primeros días fueron duros. Nadie se acercaba a hablarle, nadie compartía alimento con ella más allá de lo imprescindible. Mariana pasaba las horas observando, aprendiendo en silencio. Miraba cómo las mujeres molían el maíz, cómo los niños jugaban con piedras convertidas en juguetes, cómo los hombres regresaban con la caza al final de la tarde. La vida allí no era salvaje ni monstruosa como su padre le había hecho creer. Era dura, sí, pero también llena de un sentido de comunidad que en la hacienda de los Roldán nunca existió. Una tarde, mientras los niños jugaban cerca, Mariana vio a uno de ellos tropezar y caer sobre las brasas de una hoguera. Sin pensarlo, corrió hacia él y lo levantó con sus propias manos, apartándolo del fuego antes de que las llamas alcanzaran su piel. El niño lloraba, y ella lo abrazó instintivamente, susurrando palabras suaves que ni siquiera comprendía, pero que nacían de lo más hondo de su ser. El gesto no pasó desapercibido. Algunas mujeres la miraron sorprendidas, y en sus ojos comenzó a brillar una chispa distinta. Ya no era solo la hija del enemigo, era también una mujer capaz de cuidar. Esa noche, cuando Cawar regresó al poblado, fue informado de lo ocurrido. Se acercó a la choza donde Mariana permanecía en silencio y la observó sin hablar. Ella no lo desafió con la mirada, pero tampoco bajó los ojos. Lo miró con la misma firmeza con la que había abrazado al niño herido, como si quisiera decirle: «No necesito que me salves, yo sé quién soy». Cawar se quedó quieto por un largo instante, escuchando en su interior un eco extraño. Había visto muchas prisioneras en su vida, todas dominadas por el miedo, todas llorando, suplicando, intentando escapar. Pero aquella mujer era distinta. Había dignidad en su silencio,
había fuego en sus ojos, y sin querer admitirlo, algo en su corazón, acostumbrado a la guerra, comenzó a latir de una manera que no conocía. Mariana, prisionera en tierras que no eran las suyas, empezaba sin saberlo a conquistar un lugar en los corazones de quienes la observaban, y sobre todo en el del hombre que jamás pensó que su vida podría temblar ante la mirada de una hija olvidada. Los días pasaban en la aldea apache, marcados por el sol abrasador del desierto y las noches frías donde el silencio parecía abrazar cada choza como un manto de misterio. Mariana, prisionera y extranjera, comenzó a descubrir que el tiempo podía ser su aliado. No se le permitía salir del campamento, pero tampoco se le imponía el encierro total. Y en esos espacios intermedios entre la vigilancia y la libertad nacieron los primeros hilos de un lenguaje invisible. Todo comenzó con las miradas. Al principio eran fugaces, apenas un roce de ojos cuando Kawar regresaba de una cacería y la encontraba moliendo maíz junto a las mujeres. Pero con el paso de los días, esas miradas se hicieron más largas, más densas, cargadas de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Mariana sostenía la vista sin temblar, como si en ese pequeño desafío silencioso se jugara su dignidad. Y él, acostumbrado a la obediencia de su pueblo y al miedo de sus enemigos, encontraba en ella una firmeza inesperada que lo desconcertaba. Los gestos comenzaron a sucederse como señales de un idioma secreto. Una tarde, mientras los guerreros reparaban armas y las mujeres recogían agua, Mariana se agachó para alcanzar un cántaro pesado. Sus manos no pudieron con el peso y antes de que cayera al suelo, Kawar se adelantó y lo sostuvo. No intercambiaron palabras. Él le entregó el cántaro con suavidad y ella inclinó apenas la cabeza en un gesto de gratitud. Fue un instante breve, pero cargado de un significado que ambos comprendieron. Allí había respeto. Al día siguiente, cuando el viento soplaba fuerte y el polvo cegaba los ojos, Kawar pasó cerca de donde Mariana se cubría con un pañuelo improvisado. Sin detenerse, dejó caer a sus pies un trozo de manta más gruesa, como si fuese un gesto casual. Mariana lo recogió, y aunque él ya se alejaba, sonrió por primera vez desde su llegada a la aldea. Esa sonrisa, tenue pero luminosa, se le quedó grabada a Kawar como una marca imposible de borrar. Las mujeres del poblado también comenzaron a notar la extraña conexión. Algunas murmuraban en su lengua con desconfianza. Otras, en cambio, observaban con una mezcla de curiosidad y respeto cómo aquella joven extranjera no se quebraba, cómo se levantaba cada día con la misma calma, ayudando en lo que podía, sin lágrimas ni lamentos. Mariana se había ganado un lugar no por imposición, sino por la fuerza silenciosa de su espíritu. Una noche, mientras el cielo estrellado cubría el campamento con su manto infinito, Mariana salió de la choza y se sentó cerca del fuego. Kawar estaba al otro lado en silencio, observando las llamas. Sus ojos se encontraron a través de la danza del fuego. Ninguno habló, pero la chispa que ardía entre ellos era más poderosa que cualquier palabra. Era como si los dos comprendieran que la vida los había puesto frente a frente para desafiar todo lo que creían imposible. En esos silencios compartidos, en esos gestos aparentemente pequeños, comenzó a nacer algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. No era un amor declarado, pero sí una atracción que crecía como un río subterráneo, invisible en la superficie, imparable en lo profundo. Mariana, la hija olvidada, empezaba a descubrir que había un hombre capaz de mirarla sin desprecio. Y Kawar, el jefe temido, comenzaba a sentir que detrás de aquella joven de mirada firme había un misterio que lo desarmaba más que cualquier batalla. Eran dos mundos opuestos, destinados a chocar, pero allí, bajo el mismo cielo estrellado, con el fuego como único testigo, empezaban a unirse en un lenguaje secreto de miradas, silencios y gestos cargados de un sentimiento que ni ellos mismos sabían aún nombrar. En la hacienda Roldán, los días que siguieron a la emboscada fueron un torbellino de vergüenza y rabia. Don Evaristo regresó derrotado, sin hombres que lo respaldaran,
sin el honor que tanto proclamaba en las reuniones, sin siquiera la dignidad de proteger a su propia hija. En el pueblo cercano, los murmullos corrían de boca en boca. El hacendado huyó como un cobarde, dejando a la muchacha a merced de los apaches. Cada palabra era un hierro candente que se clavaba en su orgullo. Encerrado en su despacho, entre paredes cubiertas de mapas y rifles colgados como trofeos, Evaristo golpeaba la mesa con el puño cerrado. El eco de la madera temblaba, como si quisiera disimular el temblor en sus manos. No era dolor por Mariana lo que lo desgarraba. Era el desprestigio, el rumor, la humillación que sentía clavada en la piel. En su mente no existía el amor de un padre, sino la obsesión de un hombre que no toleraba perder. Si mi hija sigue viva, gruñía para sí mismo, no es más que motivo de vergüenza. No permitiré que su nombre quede manchado por el contacto de esos salvajes. Su voz cargaba un veneno oscuro, una mezcla de soberbia y odio que lo hacía más peligroso que cualquier fusil. Comenzó a planear con frialdad la venganza. Reuniría hombres nuevos, más armados, más crueles, hombres que no conocieran el miedo ni la compasión. Prometió pagar con generosidad a todo aquel dispuesto a traerle de regreso a su hija, no para salvarla, sino para arrancarla del mundo apache, aunque fuera con cadenas, aunque fuera con lágrimas. Mientras tanto, en las noches silenciosas, Evaristo bebía mezcal hasta que los recuerdos se le volvían difusos. En su ebriedad murmuraba maldiciones contra los apaches y contra Mariana, convencido de que ella había traído desgracia a su apellido. Nunca se detuvo a pensar en la soledad de su hija, en el abandono al que él mismo la había condenado. En su corazón endurecido no había lugar para el remordimiento, solo para el rencor. El pueblo, sin embargo, comenzó a mirar a don Evaristo con otros ojos. Aquellos que lo habían seguido con confianza, ahora lo evitaban con desprecio. Algunos le daban la espalda en las cantinas, otros cuchicheaban cuando lo veían pasar por las calles empedradas. La vergüenza se le adhería a la piel como polvo que no podía sacudirse. Y esa humillación lo enloquecía aún más. En las noches de insomnio, juraba en voz baja: «Los haré pagar, los exterminaré uno a uno, no dejaré que mi sangre se mezcle con la de esos bárbaros». Pero sin saberlo, con cada palabra, con cada promesa de odio, el hacendado estaba tejiendo el camino que lo llevaría, no a recuperar el honor, sino a enfrentarse a una verdad que jamás había querido aceptar. Que su hija, la misma a la que llamó carga y desprecio, estaba destinada a encontrar entre los apaches lo que él nunca pudo darle: un lugar, una mirada limpia, un amor verdadero. Y mientras él planeaba su venganza con corazones llenos de rencor a su alrededor, Mariana, en la aldea, comenzaba a descubrir que la vida podía ofrecerle algo más que dolor. Dos caminos opuestos estaban a punto de cruzarse, y la tormenta que se avecinaba pondría a prueba no solo la fuerza de Cawar, sino también la voz y la valentía de una joven que ya no estaba dispuesta a ser tratada como sombra. El viento del norte soplaba con violencia aquella tarde, levantando remolinos de polvo que parecían presagiar desgracia. Cawar había salido con sus hombres a vigilar los linderos de la sierra, consciente de que los rancheros preparaban nuevas emboscadas alentados por el odio de don Evaristo. El jefe apache cabalgaba con la serenidad de quien carga un destino sobre los hombros, pero en su interior sentía el peso de una amenaza que no dejaba de crecer. El ataque ocurrió al caer el sol. Un grupo de hombres armados ocultos entre las rocas abrió fuego de improviso. El estruendo de los disparos sacudió el aire y los caballos relincharon en un caos de cascos y gritos. Cawar se lanzó al frente para cubrir a sus guerreros, pero una bala rozó su costado, hundiéndose en su piel como un hierro candente. No cayó de inmediato, pero el dolor le atravesó las entrañas como si el fuego lo devorara desde dentro. Con esfuerzo, logró llevar a los suyos de regreso a la aldea. El rostro endurecido por la costumbre de no mostrar debilidad se quebraba en silencios prolongados. La sangre manchaba su torso, y aunque las mujeres curanderas lo rodearon con cánticos y hierbas, la herida no cedía fácilmente. Mariana, que observaba desde la distancia, sintió que algo la arrastraba hacia él. No era compasión pasajera,
sino una fuerza más profunda, como si en aquel dolor ajeno reconociera su propia herida secreta, la de ser vista siempre como carga y jamás como ser humano digno. Avanzó sin pedir permiso, desafiando las miradas desconfiadas de las mujeres del poblado, y se arrodilló junto a Cauar. Sus manos temblaban, pero no retrocedieron. Tomó un paño limpio, lo humedeció y comenzó a limpiar la sangre que brotaba. El calor del cuerpo del jefe apache le recorrió los dedos como una descarga. Nunca había tocado una piel tan fuerte, nunca había sentido tan de cerca la vulnerabilidad de un hombre al que todos temían. Cauar, con los ojos entrecerrados por el dolor, la miró. No entendía por qué aquella extranjera, hija de su enemigo, se atrevía a acercarse cuando incluso muchos de los suyos temían hacerlo. En el silencio de esa mirada, descubrió algo que lo desconcertó más que la herida. Vio ternura, una ternura que él creía perdida, que la guerra le había arrebatado, pero que ahora regresaba en los ojos firmes de esa mujer inesperada. Mariana continuó limpiando, murmurando palabras suaves que nadie comprendía más que el corazón. «Resiste, no caigas, no te rindas», decía en voz baja, como si hablara consigo misma, como si en cada palabra también se prometiera salvar una parte de ella. El tiempo se detuvo en esa escena. El jefe temido, abatido por el dolor, y la joven rechazada, sosteniéndolo como si sostuviera su propio destino. Algunos en la tribu quisieron apartarla, pero Cauar levantó la mano débilmente y lo impidió. Era un gesto mínimo, pero cargado de un mensaje profundo. Esa mujer tenía derecho a estar allí. Ese derecho no se lo daba la fuerza de las armas ni el miedo, sino algo más fuerte, algo que comenzaba a crecer en su interior y que ni él mismo se atrevía a nombrar todavía. Esa noche, mientras la hoguera iluminaba los rostros preocupados de los apaches, Mariana permaneció junto a él, velando su respiración, cambiando los paños manchados, susurrando promesas que ni ella misma sabía de dónde salían. No lo hacía por obligación, lo hacía porque algo dentro de ella, algo que llevaba años en silencio, había despertado. Y en medio de la fiebre y el dolor, Cauar descubrió que no todas las batallas se libraban con lanzas y balas. Algunas nacían del roce de una mano suave, del calor de una mirada limpia, del gesto inesperado de una mujer que el mundo había despreciado, pero que ahora le mostraba que incluso en el corazón más herido podía renacer la esperanza. La herida de Cauar sanaba lentamente. El dolor no había desaparecido del todo, pero la fiebre había cedido gracias a los cuidados de las mujeres de la tribu y sobre todo a la constancia silenciosa de Mariana. En las noches, ella permanecía cerca, velando su descanso, como si cuidara no solo de un cuerpo herido, sino también de un espíritu que llevaba demasiados años marcado por la guerra. Una tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte y el aire se volvía más fresco, Cauar decidió caminar hasta el río que atravesaba la aldea. Sus pasos eran firmes, aunque todavía cargados de cierta pesadez. Mariana, al verlo partir, lo siguió sin pedir permiso, como quien obedece a un impulso más fuerte que cualquier regla. El río murmuraba con voz cristalina, arrastrando hojas y reflejando el cielo en movimiento. A su alrededor, los sauces se inclinaban como guardianes silenciosos, y el viento llevaba consigo el aroma fresco del agua mezclado con la tierra húmeda. Allí, lejos del bullicio de la tribu, solo quedaban ellos dos y el canto lejano de los pájaros. Mariana se sentó sobre una roca, mirando el fluir del agua como si buscara respuestas. Cauar permaneció de pie, observándola en silencio, con esa presencia imponente que siempre lo acompañaba. Por un largo instante ninguno habló, pero la tensión suave que había entre ellos lo decía todo. Era como si cada gesto, cada respiro compartido, contuviera un significado profundo. Finalmente, fue Mariana quien rompió el silencio. Su voz salió temblorosa, pero firme, como un hilo de verdad que ya no podía contener. Toda mi vida me hicieron sentir menos. Mi padre me repitió hasta el cansancio que era una carga, que no servía para nada. Crecí escuchando esas palabras hasta que casi me convencí de que eran ciertas. Sus ojos se llenaron de lágrimas
pero no las dejó caer. Miraba el río, aferrada a la dignidad que había aprendido a cultivar como escudo. Luego, volvió el rostro hacia Cawar y añadió con un susurro: «Pero cuando te vi herido, cuando sostuve tu vida entre mis manos, comprendí algo. No soy débil, no soy lo que él dijo. Tengo un corazón que sabe amar, aunque nadie lo haya querido ver». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un secreto liberado al fin. Cawar la observó con una mezcla de asombro y respeto. Nadie en su mundo le había hablado nunca de esa manera. Para él, la vida había sido siempre un combate, una lucha constante por sobrevivir. Había aprendido a no mostrar flaquezas, a enterrar el dolor bajo la dureza de un guerrero. Pero al escuchar a Mariana, sintió que una grieta se abría en la coraza que lo protegía desde hacía años. Se acercó lentamente, hasta quedar frente a ella. Su sombra se proyectaba sobre la roca, y sus ojos, oscuros y profundos, parecían reflejar tanto el peso de su historia como la ternura que intentaba esconder. Con voz grave, baja como el rugido contenido de la tierra, dijo: «En mi pueblo no existe la palabra carga, cada vida es un don. Cada corazón tiene un lugar entre nosotros. No dejes que el veneno de tu padre siga manchando tu alma. Tú eres más fuerte que esas cadenas invisibles». Mariana lo miró, sorprendida por la suavidad en sus palabras. Nunca nadie la había defendido así. Nunca nadie le había hablado con una verdad tan limpia. Sintió que el aire se espesaba, que el río dejaba de correr por un instante, que el mundo se reducía a la mirada de ese hombre que todos llamaban temible, pero que en ese momento se revelaba como el único capaz de verla tal como era. Un silencio profundo se extendió entre los dos. No había necesidad de más palabras. El río seguía murmurando, los sauces seguían inclinados, pero lo único que importaba era ese instante compartido, ese reconocimiento mutuo de dos almas heridas que comenzaban a encontrarse. Y allí, en la ribera, Mariana comprendió algo que jamás había sentido antes. No era una prisionera, no era una sombra. Frente a Cawar, empezaba a ser mujer, empezaba a ser vista, empezaba a ser amada. La noche había sido larga, y cuando el primer resplandor del amanecer comenzó a teñir el horizonte, Mariana despertó con el alma inquieta. No sabía explicar por qué, pero algo la impulsaba a salir de la choza y caminar hacia los llanos abiertos, donde el cielo parecía un océano de colores que iban del rosa tenue al dorado más ardiente. El aire frío le erizaba la piel, y en ese silencio matinal sintió que cada paso la llevaba hacia un destino inevitable. Cawar también estaba allí, de pie sobre una colina baja, con la mirada fija en el horizonte. Su figura se recortaba contra la luz naciente como la de un guardián eterno. Había pasado la noche en vela, inquieto, como si la confesión de Mariana junto al río hubiera removido un río oculto en lo más profundo de su ser. Cuando la vio acercarse, su pecho se agitó con una fuerza que no quiso admitir. Ella se detuvo a pocos pasos y por un instante ninguno habló, solo el viento soplaba, acariciando el cabello suelto de Mariana y moviendo las trenzas oscuras de Cawar. La tensión era tan densa que parecía que el mundo entero contenía la respiración. «No entiendo por qué mi corazón late de esta forma cuando te miro», confesó Mariana con voz apenas audible, como si temiera romper la magia de ese instante. «Tal vez debería odiarte, temerte, y sin embargo, siento lo contrario». Cawar bajó la cabeza, como si esas palabras fueran demasiado poderosas. Había enfrentado ejércitos, había visto la muerte de cerca, pero jamás había estado tan vulnerable como en ese momento. Con voz baja, respondió: «Yo tampoco lo entiendo. He cerrado mi alma por años, la guerra me ha robado la paz, pero contigo escucho otra voz dentro de mí». Sus miradas se encontraron y fue como si el amanecer brillara más fuerte solo para ellos. Mariana dio un paso hacia adelante y Cawar, sin pensarlo, hizo lo mismo. La distancia entre ambos se redujo hasta que sus respiraciones se mezclaron en el aire frío de la mañana. Él levantó una mano y la posó en la mejilla de ella, con una suavidad que contrastaba con la rudeza de sus manos curtidas por la batalla.
Mariana cerró los ojos un instante, dejando que ese gesto la envolviera como un abrigo invisible. Cuando volvió a abrirlos, se encontró con una mirada tan intensa, tan cargada de verdad, que supo que no había vuelta atrás. Y entonces ocurrió. Sus labios se encontraron en un beso que no fue apresurado ni desesperado, sino lento, profundo, lleno de todo lo que las palabras no podían decir. Era un beso que contenía miedo y esperanza, dolor y consuelo, dos mundos enfrentados que en ese instante se unían en un mismo latido. El amanecer los envolvía con su luz dorada, como si el cielo entero bendijera aquella unión imposible. Mariana sintió que se deshacían las cadenas invisibles que había arrastrado toda su vida. No era la hija despreciada, no era la carga olvidada, era mujer, era deseo, era ternura, era fuerza, y Cawar, que siempre había sido visto como un jefe implacable, descubría en ese beso la dulzura de saberse amado no por temor, sino por lo que realmente era. Cuando se separaron, sus frentes quedaron juntas, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo temblor. Nadie más estaba allí para presenciarlo, pero ambos sabían que aquel beso era un desafío abierto al mundo entero, al odio de don Evaristo, a los prejuicios de los rancheros, incluso a las dudas de la propia tribu. Y mientras el sol ascendía sobre las montañas, bañando de luz la aldea y los campos infinitos, Mariana y Cawar comprendieron que su amor había nacido, prohibido, improbable, pero tan real que ningún ejército, ningún prejuicio y ninguna voz de odio podría borrarlo jamás. El odio de don Evaristo crecía como una maleza venenosa que ni el tiempo ni la distancia lograban arrancar. Desde la derrota sufrida en la emboscada, su orgullo estaba herido de muerte. No podía soportar los rumores que corrían en el pueblo, que había huido como cobarde, que había dejado a su hija en manos de los apaches, que su apellido ya no inspiraba respeto, sino burla. Y en las noches, mientras bebía hasta ahogar la vergüenza, juraba con el corazón envenenado que recuperaría a Mariana, no para salvarla, sino para demostrarle al mundo que todavía era dueño de su linaje y de su autoridad. Así fue como reunió un nuevo grupo de hombres, más violentos, más despiadados, sedientos de dinero y venganza. No los movía la lealtad ni la justicia, sino la promesa de riquezas y tierras. Don Evaristo les habló con la voz ronca, cargada de odio. No me importa cuánto cueste. Encontraremos a esos salvajes, los destruiremos y traeremos de vuelta a mi hija, pero no como prenda de rescate, sino como ejemplo de que mi sangre no puede ser manchada. La caravana partió en silencio, y al llegar a las cercanías de la aldea apache, el cielo mismo parecía anunciar desgracia. Las nubes se arremolinaban, el viento azotaba con fuerza, y los hombres se preparaban para la traición. Cawar y los suyos, confiados tras semanas de relativa calma, no sospecharon de inmediato, pero la emboscada fue brutal. El estruendo de los disparos rompió la paz del valle. Los gritos retumbaron entre las chozas, y los niños fueron resguardados por las mujeres mientras los guerreros intentaban responder. Mariana, en medio del caos, sintió cómo el miedo la atravesaba, pero no por su vida. Temía por Cawar, temía por el amor que apenas comenzaba a florecer y que ahora parecía amenazado por la oscuridad. Y entonces lo vio. Su padre irrumpió en la aldea, armado, con los ojos encendidos de furia y el alma carcomida por el rencor. No era un padre buscando a su hija, era un hombre que veía en ella un trofeo para recuperar su honor perdido. Mariana se quedó inmóvil al verlo, con el corazón encogido. Hacía tanto tiempo que soñaba con una mirada diferente, con un abrazo negado desde la infancia, y en su lugar encontró un rostro endurecido por el odio. «Mariana», gritó don Evaristo con voz áspera, «ven conmigo de inmediato. Has deshonrado mi nombre al dejarte tocar por estos bárbaros. Regresarás conmigo, aunque tenga que arrastrarte». Las palabras se clavaron en ella como cuchillos. Era la confirmación de lo que siempre había sabido. Para su padre no era hija, no era mujer, no era vida. Solo era un apellido que debía servir a su orgullo. Mariana apretó los puños.
Las lágrimas querían brotar, pero su dignidad era más fuerte. Dio un paso al frente, alzando la voz como nunca antes lo había hecho. «No, padre, no regresaré contigo. Tú me dejaste atrás, me abandonaste como si fuera una carga inútil. Aquí, entre los que llamas salvajes, encontré algo que en tu hacienda jamás conocí: respeto». El silencio cayó sobre la aldea, incluso en medio del estruendo de la batalla. Los hombres se miraban entre sí, sorprendidos de ver a una joven enfrentar a su padre con tanta fuerza. Don Evaristo la observó incrédulo, como si aquella mujer no fuera la hija sumisa que había despreciado durante años. Mariana, con la voz quebrada pero firme, continuó: «Prefiero morir libre entre los apaches que vivir encadenada a tu odio». Caguar, herido pero en pie, escuchó esas palabras y sintió que algo ardía en su interior. No era solo orgullo por la mujer que estaba dispuesta a desafiar a su propio padre, era también una certeza. Ese amor, nacido en medio de la guerra, era más fuerte que cualquier bala, más grande que cualquier prejuicio. Don Evaristo rugió de furia, levantando su arma como si quisiera borrar con fuego la dignidad de su hija. Pero en ese instante, Mariana lo miró directamente a los ojos, y esa mirada no era de miedo, sino de una verdad que desarmaba. Por primera vez, el poderoso hacendado dudó. La batalla continuaba alrededor, pero el verdadero combate estaba allí, entre el padre que representaba el odio, la rigidez y el desprecio, y la hija que había aprendido a levantarse de las sombras para defender lo que el corazón le dictaba. Esa noche marcaría un antes y un después, porque ya no era Mariana la hija olvidada, ni Caguar el jefe temido. Ahora eran dos almas que habían decidido enfrentarse al mundo, incluso si eso significaba enfrentarse al hombre que le había dado la vida a ella, pero jamás le había dado amor. La noche cayó sobre la aldea como un manto de terciopelo oscuro bordado de estrellas. El fuego de las hogueras iluminaba los rostros cansados de los guerreros y el brillo expectante en los ojos de las mujeres y los niños. La batalla había dejado cicatrices en todos, pero también había sembrado algo inesperado: la certeza de que en medio de la guerra podía nacer una nueva unión. Mariana se encontraba en el centro del campamento, rodeada por las miradas de la tribu. No había cadenas en sus manos ni sombras en su frente. Por primera vez desde que cruzó aquellos senderos pedregosos como prisionera, sentía que pertenecía a un lugar. Su vestido, desgastado por el tiempo y el polvo, parecía insignificante ante la dignidad que emanaba de su porte. En sus ojos brillaba una luz serena, mezcla de firmeza y ternura, que hacía callar los murmullos de quienes aún dudaban de ella. Caguar avanzó hacia ella con paso lento pero seguro. Sus cicatrices hablaban de guerra, de dolor, de pérdidas infinitas, pero sus ojos oscuros, fijos en los de Mariana, decían otra cosa. Hablaban de amor, de un amor que había crecido en silencio, en miradas sostenidas, en gestos mínimos, en el roce de manos que parecían encender fuegos ocultos. Ese amor, prohibido para el mundo exterior, ahora reclamaba ser reconocido. Los ancianos de la tribu se colocaron alrededor, entonando cantos que parecían invocar la memoria de los espíritus. El viento soplaba suave, como si también quisiera presenciar lo que estaba a punto de suceder. Mariana cerró los ojos un instante, dejando que esa música ancestral recorriera su piel como un abrazo invisible. No entendía las palabras, pero comprendía el alma de lo que se estaba diciendo. El amor no necesita traducciones. Caguar extendió su mano hacia ella y Mariana sin dudar la tomó. Fue un gesto sencillo, pero contenía siglos de ruptura y esperanza. Ella, la hija despreciada de un hombre que nunca supo verla como mujer, y él, el jefe temido por todos, se unían en ese instante bajo el cielo eterno del desierto. La ceremonia fue humilde, sin vestidos de gala, sin alianzas de oro, sin testigos de la alta sociedad. Pero cada llama, cada mirada y cada nota de los cantos era más valiosa que cualquier lujo. El matrimonio del desierto no necesitaba joyas, estaba hecho de verdad, de dignidad, de un amor que desafiaba todo lo establecido. Cuando los ancianos levantaron las manos en señal de bendición, Caguar se inclinó hacia Mariana.
No hubo palabras largas, solo una promesa sencilla pronunciada con voz grave. Eres mi esposa. No porque seas hija de nadie, no porque el destino lo imponga. Eres mi esposa porque tu alma eligió la mía. Y Mariana respondió con la voz temblorosa pero firme, como quien encuentra al fin su lugar en el mundo. Y tú eres mi esposo. No por temor, no por obligación. Eres mi esposo porque en ti descubrí lo que es ser amada. El beso que selló esa unión no fue apresurado ni tembloroso. Fue un beso tranquilo, seguro, cargado de la serenidad de quienes han dejado atrás el miedo. La tribu estalló en cantos y gritos de celebración, y por primera vez, Mariana no se sintió extranjera. Era parte de algo más grande que ella misma, parte de un pueblo que ahora la recibía como esposa del jefe, pero sobre todo como mujer con dignidad propia. Bajo ese cielo estrellado, el amor de Mariana y Kawar quedó sellado no con leyes ni con papeles, ni con la bendición de la sociedad, sino con la fuerza ancestral de la tierra y el murmullo eterno del viento. Era un matrimonio nacido en el desierto, forjado en la adversidad, sostenido por la verdad. Y en el silencio posterior a la celebración, mientras las hogueras seguían ardiendo y los cantos se alejaban, Mariana se recostó junto a Kawar. Cerró los ojos y supo al fin que nunca más volvería a sentirse una carga. Ahora era esposa, era compañera, era el corazón de un amor que había nacido donde nadie lo esperaba. El tiempo pasó en silencio, como lo hace el río que no se detiene. El odio de don Evaristo se fue apagando entre su propia soledad y la amargura de saberse vencido por aquello que nunca entendió. Su nombre dejó de pesar, sus tierras comenzaron a vaciarse, y lo único que le quedó fue el eco de la hija a la que nunca supo amar. En la aldea apache, en cambio, la vida florecía de un modo inesperado. Mariana, aquella mujer que llegó como prisionera y extranjera, ahora caminaba entre las chozas con el respeto ganado no por miedo, sino por dignidad. Su risa suave acompañaba a las mujeres en las tareas diarias. Sus palabras alentaban a los niños. Su mirada se encontraba cada día con la de Kawar, como quien comparte un secreto eterno. Y una mañana, cuando el cielo despertaba con tonos de fuego, Mariana sostuvo en brazos a un niño recién nacido, su hijo, el fruto de un amor que había nacido en la adversidad y que ahora se volvía carne, sangre, vida nueva. Sus ojos brillaban como el amanecer, mezcla perfecta de dos mundos que la historia había intentado separar. La piel morena de Kawar, el cabello castaño de Mariana, los rasgos fuertes y dulces que hablaban de un futuro distinto. Al mirarlo, Mariana sintió como todas las voces que un día la llamaron carga, sombra, estorbo, se apagaban para siempre. Ya no quedaba espacio para el desprecio ni para la duda. Su hijo era la prueba viviente de que el amor puede nacer incluso en la tierra más árida, de que lo que el odio divide, el corazón puede unir. Kawar se acercó lentamente, y al ver al pequeño en brazos de Mariana, su mirada se llenó de una ternura que nadie jamás había visto en él. El jefe temido, el guerrero indomable, inclinó la cabeza y susurró con voz grave: «Él es el comienzo, nuestro comienzo». Mariana lo miró y con lágrimas desbordando sus ojos respondió: «Y también es la prueba de que no soy lo que mi padre decía. Soy madre, soy esposa, soy mujer, y nada ni nadie podrá arrebatarme eso». El niño respiraba tranquilo, ajeno al peso de la historia que lo había traído al mundo, pero en su pequeño cuerpo latía el eco de dos linajes, de dos culturas, de dos corazones que se habían encontrado contra todo pronóstico. Esa noche, la tribu encendió hogueras más grandes que nunca. Los cantos se elevaron hasta perderse en las estrellas, y los ancianos proclamaron que aquel niño sería símbolo de unión, de esperanza, de un futuro en el que los prejuicios no tendrían la última palabra. Mariana, con el bebé en brazos, sintió que al fin había encontrado lo que toda mujer busca en el fondo de su alma, un lugar donde ser vista, donde ser amada, donde ser respetada. Kawar la tomó de la mano, y juntos miraron el cielo estrellado. El viento soplaba como un susurro ancestral, y en ese instante supieron que la historia que habían escrito no era solo la suya, sino también
la de quienes vendrían después. El amor que un día nació del miedo se había convertido en un sol capaz de borrar todos los prejuicios. Y bajo ese cielo infinito del desierto, Mariana Roldán, la hija olvidada, se transformó para siempre en la mujer que había encontrado en un jefe apache no solo un esposo, sino la vida que siempre soñó. Una vida donde su corazón al fin era digno de ser escuchado. Antes de despedirnos de esta historia, quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad. Si este romance de época te conmovió, ayúdanos con tu suscripción y tu me gusta. Así podremos seguir compartiendo contigo relatos que nos recuerdan que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Déjanos en los comentarios la palabra cariñoso, porque esa fue la súplica que abrió el corazón de Mariana y el comienzo de un destino que nadie esperaba. Aquí no solo contamos historias, aquí construimos una familia que ama los romances de época y cree en la fuerza del amor.